Bueno, vamos a dar seguimiento a la actividad de la clase anterior. Habíamos comentado en las últimas dos clases algunos conceptos que tienen que ver con la descripción del movimiento de los objetos a nuestro alrededor. Estos conceptos son el vector posición, que nos indica dónde está ubicado un objeto, el vector desplazamiento, que nos indica el cambio o modificación en la posición de un objeto, la velocidad promedio, que nos indica qué tan rápido sucede ese cambio de posición en un cierto intervalo de tiempo. Y esta cantidad es una cantidad escalar. Y finalmente la rapidez promedio, la cual es una cantidad eh, que no tiene dirección, pero que a veces, y ese es un error conceptual, se suele confundir con la velocidad promedio. Entonces, es importante hacer esa distinción. Y justamente este ejercicio que tenemos ahora en la pantalla, pues funciona para ello, para que ustedes, mediante este problema, noten cuál es la diferencia entre estas dos cantidades. Bueno, se les pidió entonces la clase anterior que ustedes pues atendieran los 4 primeros incisos que aquí aparecen. Teniendo esta gráfica, reproducirla en Google Colab y después determinar lo que ahí se les está pidiendo. El inciso A, la distancia total recorrida. El inciso B, el desplazamiento total. Inciso C, la rapidez en cada tramo recorrido. E inciso D, la rapidez media y la velocidad media en todo este viaje que realiza un cierto objeto. Voy a dejar de compartir pantalla entonces para que quien guste comparta en pantalla lo que realizó sobre este ejercicio. Voy a compartir, profe. Sí, adelante. ¿Ya se ve? Sí, sí se puede ver. Bueno, pues aquí está el código. Ajá, ok. Ahora me desplazo hacia abajo y está la gráfica, Muy que bien. son la posición respecto al tiempo. De acuerdo. Y bueno, en el inciso A, que dice que determinemos la distancia total recorrida, como nos explicó ayer, que la distancia total recorrida se calcula a partir sumando los módulos del vector. Entonces, haciendo un análisis
de la gráfica, digamos que a partir del punto de partida, que son de los menos 50 metros, hacia el punto, hacia el otro punto que queda aquí, que son 50 metros, se ha recorrido una distancia total de 100 metros. ¿Cierto? Después de, a partir de este punto, de los 50 metros positivos, se desplaza, podría decirse que en posición hacia atrás negativamente, hasta estar al mismo, ¿cómo podría decirse? En la misma posición de alguien que podría estar en este punto de partida, que sería el 100. No, que sería 0, que sería 0. Correcto. Sí, el Y observador está ahí. al observador está ahí, y se han recorrido 50 metros. Y Bien. así sucesivamente con cada uno de los movimientos, que es de aquí de 0 a 100 y de 100 a menos 50. Y en total se recorrieron 400 metros. Muy bien. Sí. El segundo punto es el desplazamiento total, y este se calcula a partir del cambio de posición final menos el cambio de posición inicial. Sí. Entonces, como el cambio de posición inicial, perdón, es de menos 50 metros, y el cambio de posición inicial es de 50 metros. Entonces, aplicando la que nos enseñó ayer, determinamos que el cambio de posición, no, el desplazamiento total es de 0 metros. Correcto. Y después se pidió, creo que es el inciso C, determinar la rapidez de cada tramo del recorrido. Sí, del recorrido. Y este se calcula entre la distancia total recorrida sobre el tiempo total empleado, y como, bueno, aquí no es distancia total recorrida, pero sería de un punto a otro, entre Sí, el tiempo que le tomó de llegar a ese punto al otro punto. cierto, sí. Entonces, como aquí va de menos 50, como de este punto de menos 50 a 50, se dividió entre 5 segundos y nos da un total de 20 metros sobre segundo. ¿De acuerdo? Después después de llegar a el punto que estamos arriba, vamos a ir de los 50 metros hacia cero. Y eso también lo tenemos que dividir entre 5 segundos, y después de que estamos aquí en 0 metros, nos desplazamos después 100 metros, y también lo dividimos entre 5, y después de esos 100 metros nos desplazamos a menos 50 metros, y también lo dividimos entre 5. Y eso se obtiene para cada uno de estos, ¿cómo se llama? Estos resultados se obtiene para cada uno de los valores, que son 20 metros sobre segundo, 10 metros sobre segundo, 20 metros sobre segundo y 30 metros sobre segundo. Ok. Después nos pidió determinar la rapidez media Sí. y la velocidad media de todo el viaje. Y la rapidez media se calcula a partir de la distancia total recorrida sobre el tiempo total empleado. Cierto. Entonces, la distancia total recorrida, que son los 400 metros, entre el tiempo total empleado del viaje, que son los 25 segundos. Eso dividido nos da un total de 16 metros sobre segundo. Y por último, la velocidad total del viaje. Este se calcula a partir del cambio de posición final menos el cambio de posición inicial sobre el cambio en el tiempo final menos el cambio en el tiempo inicial. Sí. Y como dije anteriormente,
el cambio de posición es 0 sobre el tiempo total, bueno, el tiempo que le tomó el viaje, que son de 25 segundos, y eso nos da un total de 0. Ok, muy bien. Aquí, hasta aquí alguna pregunta o comentario, jóvenes, que tengan sobre lo que está mostrando aquí. Yo sí, profe. Sí, adelante. Es en el inciso C, en la última parte, ¿qué no son 10 segundos? Para calcular la velocidad, no la rapidez, del último tramo. Son 150 entre 10, ¿no? A ver, vamos a la gráfica. Ahí se lee la información. Ujú. A ver, el Porque, último tramo. ajá, Oh, porque sí, cierto, sí, perdón, sí, ahí me equivoqué. Sí, sí, no me había percatado de eso, perdón. Exacto, son 10 segundos. Ese lapso de tiempo que transcurre son de 10 segundos. Ok, entonces ya dejo de compartir, ¿verdad? No, a ver, vamos a revisar aquí algunas cosas en este material. Bien, ¿alguna otra observación, jóvenes, sobre lo mostrado? Bueno, yo tengo un comentario, por ejemplo, vámonos en la parte de arriba, digamos después de la gráfica. Exacto. Bien, la distancia total recorrida, en efecto, es el módulo de los vectores, ¿no? Y ese módulo se puede leer de la gráfica, solamente hay que tener cuidado, ¿no? Cómo se lee. Y es correcto, son 400 metros que recorre este objeto al ir y regresar a la posición en la que inicia su movimiento. Ahora, el desplazamiento total es el cambio entre la posición final y la posición inicial. Pero recuerdan que, ¿qué tipo de cantidad es la posición? ¿Es una cantidad vectorial o una cantidad escalar? Escalar, ¿no? Mm, Que es un ok. punto. No, pero a ver, No. por ejemplo, cuando queremos ubicar algo, un objeto no sé, en casa, ¿no? Eh, a veces coloquialmente decimos, ¿no? Está ahí, ¿no? Solamente está allá o está aquí, porque pues, se sobreentiende. Pero si no estuviese una persona familiarizada con la ubicación de los lugares, ¿qué le tenemos que decir? ¿No? No sé, eh, no sé, tal cuarto, bueno, o mejor dicho, no, la silla que está al lado de, ¿no? Hacemos como que usamos elementos de referencia para guiar o posicionar un objeto. Aquí lo mismo está sucediendo. Son vectores, porque necesitamos indicar la dirección. Entonces, ¿qué faltaría ahí en ese cálculo? la dirección Ajá, en este caso, ¿cuál será la dirección? ¿Cómo indicamos la dirección? con la I. Con I. Exacto. Como en este caso el problema nos dice, bueno, lo sugiere en la gráfica que es movimiento sobre el eje X, entonces falta incluir ahí unas I's que nos indican que que las posiciones van en ese eje. Exacto. Y en el resultado, a ver por qué hay. Ajá, y en el resultado, ¿qué falta? También, ese 0 metros. Hay que agregarle también la dirección. Pero va al revés, porque es metros y después la dirección. Ah, ok. Sí. Sí, como en los otros dos. Exacto, ahí está. Ese es el cambio de posición. La posición inicial era menos 50 metros y. ¿Por qué? ¿Qué significa ese menos 50 metros y? Que de ahí partió, ¿no? Sí, pero respecto al observador, ¿qué significa? Que la posición de este objeto fuese menos 50 metros y. Se Que encuentra, estaba 50 metros hacia atrás del observador. exacto, o a la izquierda del observador, exactamente eso. Por eso esa I es lo que indica, ¿vale? Ok. Ahí está. Entonces, ahí ya está ese comentario, ya está, entonces ya está bien. Ese es el cambio de posición. Menos 50 metros y menos 50 metros y da 0 metros y. Es un vector.
Vamos al siguiente abajo. Ajá. Ahí se calculó la rapidez en cada tramo. Muy bien. Aquí no hay problema con la dirección, porque la rapidez es una cantidad escalar. Vean, se está utilizando 100 metros entre 5. O sea, 100 metros, que es la distancia que se recorrió en el primer tramo, entre los 5 segundos que digamos, se invierte en cuestión de tiempo para recorrer esos 100 metros. Y así con las otras cuentas, siempre son cantidades positivas. Bien, después tenemos la rapidez media en todo el recorrido. Igual son 400 metros entre 25 segundos. Muy bien. Y en el último cálculo, a ver, nos está haciendo falta algo nuevamente. ¿Qué será? En el cálculo de la velocidad media en todo el recorrido. A la dirección. Exacto. Está faltando la dirección. Menos 50 metros y... Y ahí las unidades, ¿no? Porque esto es 25. Son segundos, correcto. Entonces, como resultado... Exacto. Menos, perdón, 0 metros por segundo y... Muy bien. Pues ya me parece todo perfecto. ¿Alguien tiene alguna otra observación? ¿Algo que quiera comentar respecto a lo que aquí se está mostrando por su compañero? ¿Todos los cálculos que nos muestran aquí están todos claros para todos? Sí, profe. ¿Sí? Ok, Sí, profe. perfecto. Bueno, muchas gracias por compartir el trabajo. Sí, profe. Bien, ahora compartiré. Bueno, entonces, nos acaban de mostrar el cálculo de estas cuentas que nos estaban pidiendo realizar. Como complemento a ese trabajo, digo, para que también no quede ahí un poco olvidado, vamos a escribir, ustedes me van a dictar los datos, de los vectores de posición en cada instante de tiempo. Solamente para cerrar esta parte, porque es en ese cálculo faltaría solamente incluir los vectores de posición. Por ejemplo, ¿cuál fue el vector de posición del objeto? Bueno, la primera posición de este objeto del cual trata el problema. Menos 150 metros en I. ¿Menos cuánto? Sí. ¿150 o 100? 50, perdón. Ah, ok, 100 menos 50 metros y... Exacto. Entonces, bueno, muy bien. Después, El segundo son 50 metros, sí. 50 metros, sí. Ok, muy bien. El vector R2. El 3, 0 metros, sí. 0 metros, sí. Muy bien. Después el siguiente vector de posición. 100 metros, sí. Vale, 100 metros y... Después, ¿cuál tenemos? El último vuelve a ser menos 50 metros, sí. Ah, ok, vale. Ahí está entonces. Aquí están los vectores de posición. Entonces, vean, si nosotros calculamos la diferencia entre R2 y R1, se obtiene un vector que tiene la dirección 100 metros, sí.
que justamente coincide con el módulo que nos mostraron hace unos instantes, ¿no? Entonces, ese es el vector de desplazamiento. Nos está indicando que de la posición inicial se ha desplazado 100 metros hacia la derecha para ubicarse después a 50 metros a la derecha del observador, claramente. Entonces, bueno, algo así ya estuvimos comentando en la clase de ayer. Así que, bueno, si ustedes incluyeron esta parte, digamos, los vectores unitarios, perdón, los vectores de posiciones, está bien. Aunque también, como nos lo mostraron, leyeron la información directamente de la gráfica, también es correcto. Lo importante es que ustedes identifiquen perfectamente cuando estamos hablando de un vector de posición y lo que significa, y también de la distancia recorrida. Son cosas distintas. Bien. Vamos entonces a comentar ahora, si ya no hay alguna observación de lo anterior, vamos a recordar nuevamente la velocidad promedio. ¿De acuerdo? Entonces, habíamos comentado que la velocidad promedio nos indica qué tan rápido cambia la posición de un objeto en un intervalo de tiempo. Esa es la información, eso es la interpretación que debemos darle a esta cantidad. En algunos lugares ustedes encontrarán que también se dice que la velocidad promedio es la razón de cambio de la posición. Digamos, es exactamente la misma idea, el mismo mensaje. Queremos conocer qué tan rápido cambia la posición, pues hacemos entonces este cálculo. Justo como de hecho, a ver, vamos a ver. ¿Qué será bueno? Vamos a ver, déjenme pensar. Ok, mejor vamos a hacerlo, sí. Vamos, en el ejercicio les pidieron la rapidez en cada tramo, ¿cierto? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Vale, ok. Vamos a calcular la velocidad promedio en cada tramo para comparar, a ver qué resulta entre uno y otro. Entonces, a ver, para calcular la velocidad promedio, ¿qué necesitamos según la ecuación que tenemos aquí? Un cambio de posición y el tiempo que le llevó en tomarlo. Exacto, exactamente, sí, es correcto. Entonces, por ejemplo, vamos, ya mucho del cálculo seguramente lo tienen. Vamos a calcular, lo voy a poner así, la velocidad promedio para el tramo 1. Entonces, necesitamos la cuenta que ya aparece, ¿no? Voy a escribir lo siguiente, la velocidad promedio 1, para indicar que es en el tramo 1. ¿Y cuál fue el desplazamiento? ¿Cuánto es la resta de estos dos? Ya lo habíamos dicho, ¿no? 100 metros. ¿Y sí está bien? Sí, ¿Sí? 100 metros. ¿Sí? Sí. ¿Para todos es claro o quieren o consideran que es mejor escribirlo todo? Como sea más claro a ustedes. Sí, es claro, profe. ¿Sí? Ok, bueno, entonces no hay problema si escribimos simplemente 100 metros y. Esa es la resta que va acá arriba. ¿Y el intervalo de tiempo? 5 segundos. 5 segundos, muy bien. Por lo tanto, ¿cuánto vale la velocidad promedio en este primer tramo? Veinte Bien, 20 metros metros sobre sobre segundo. segundo, pero ese sí tiene dirección. Y 20 metros sobre segundo. Y notan entonces aquí lo que quiero que resaltar es que cuando el objeto avanzó en línea, digamos, mantuvo su movimiento siempre hacia la derecha,
La velocidad promedio tiene el mismo módulo que la rapidez promedio. ¿Sí lo notan? ¿Lo pueden comparar con lo que tienen ahí en sus cálculos? Sí coincide, ¿no? Con el primer resultado que encontraron para la rapidez. Sí, bro. ¿Sí? Ok, entonces vamos a pasar al siguiente. Vamos a calcular la velocidad promedio en el tramo 2. Ahí, en el tramo 2, ¿cuánto vale el cambio de posición? Menos 50. Menos 50, más información. Hay que indicar la unidad y la dirección. Menos 50 metros, sí. Menos 50 metros, sí, muy bien. Y el intervalo de tiempo para efectuar este cambio de posición también es de 5 segundos. El resultado es de menos 10 metros por segundo, dirección I. En la rapidez promedio, ¿cuánto se obtuvo para este mismo tramo, para el tramo 2? 10 metros sobre segundo. ¿Cuánto, perdón? 10 metros sobre 10. segundo. No, Ah, ok, 10 metros sobre segundo. Muy bien, correcto. Vean que en comparación a este resultado, aquí tenemos un signo negativo. Este signo negativo, ¿recuerdan qué nos está indicando? ¿Cuál es la interpretación? Que se alejó del observador. No, de hecho, vean la gráfica, si la tienen a la mano, y no es que se esté alejando del observador. Estamos analizando el tramo 2. Pues sigue siendo velocidad, solamente que el signo negativo, digamos, indica la dirección. Exacto. En este caso, ¿cuál es la dirección? En este tramo 2. Sería negativa, digamos, contraria a la normal. Sería menos X sobre el eje menos. Exacto, porque está moviéndose a la izquierda. Por esa razón es el signo negativo aquí. ¿Vale? Déjenme ver si aquí puedo pegar la gráfica para tenerla. A ver, vamos a ver si se puede. Creo que no. Bueno, pero vamos a construirla. A ver, ¿meditan los valores? Vamos aquí a construirla. 0, 5, 10, 15 y 25, ¿no? Me parece. Sí. Sí, ok. Y después fue menos 50, 50, 0, 100 y menos 50. Ahí está, esta es la gráfica. Vean, en el tramo 2, esta segunda línea, vemos cómo este objeto se va acercando al observador que está en el origen. Por lo tanto, la dirección del movimiento fue hacia dirección izquierda, sobre el eje X, aquí. ¿Vale? Bueno, ahora, ¿qué esperamos que suceda en el tramo 3? ¿Qué signo debería tener la velocidad una vez que la calculemos? La velocidad promedio. Positivo. Positivo, así es, porque en este tramo el objeto se alejó del observador, o sea, se movió incluso 100 metros por adelante. Entonces vamos a calcularlo. Vamos a hacer aquí el cálculo explícito. Entonces, para el tramo 3, ¿cuál es el cambio en la velocidad, en la posición?
¿Cuánto vale el desplazamiento? O sea, R4 menos R3. Si restan el vector de posición 4, si al vector de posición 4 le restan el vector de posición 3, ¿cuánto queda? ¿100? 100 metros y, muy bien, entre el tiempo, el lapso de tiempo en que ocurre ese desplazamiento, que son otra vez 5 segundos, nos da como resultado 20, ¿no? 20 metros y. Vean, positivo, la dirección es positiva. Coincide con lo que ya anticipábamos, porque el objeto se está moviendo más hacia la derecha. Y en el último tramo, ¿qué resultado esperamos encontrar? ¿Qué signo debería tener la velocidad promedio? Negativa. Ok, ¿y eso por qué sería? ¿O qué nos estaría indicando? Que regresa hacia el observador. Ok, que se regresa hacia el observador y bueno, e incluso lo deja de lado y se sigue más, ¿no? Hacia la izquierda. Es decir, el movimiento total en este tramo último es un movimiento 100% hacia la izquierda. Entonces, si hacemos la cuenta aquí para el último trayecto, ¿cuánto vale el desplazamiento? Si a R5 le restan la posición R4, ¿cuánto les da en ese caso? Menos 150 metros y sobre 10 segundos. Exactamente. Ahí está, 10 segundos. Por lo tanto, tendríamos una velocidad promedio de menos 15 metros por segundo y. Ahí está. Vean entonces, comparen los resultados de estas 4 velocidades promedio con, con la rapidez promedio que el ejercicio les pedía y notarán que si toman el valor, el módulo, perdón, el módulo de estos 4 vectores, va a coincidir con lo que se calculó hace unos minutos en este trabajo. Pero ojo, esto solo es posible cuando analizamos un movimiento que ocurre en una sola dirección, o siempre a la derecha o siempre a la izquierda. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué eso es importante señalarlo? ¿Cuál fue la rapidez promedio o rapidez media, o rapidez media, que se encontró en este ejercicio? ¿Recuerdan qué resultado dio? Fue 400 metros sobre 25 segundos, si no me equivoco. Y eso les Es dio. igual a 16 metros sobre segundo. Exacto, 16 metros sobre segundo. Esta fue la rapidez promedio o la rapidez media. Pero ¿qué pasa con la velocidad? ¿Cuánto resultó ser? De 0 metros sobre segundo. ¿Sí? ¿En qué dirección, perdón? En
Muy bien. Exacto, en la dirección I. Entonces, promedio, igual, voy a dejar así, 0 metros sobre segundo, dirección I. Entonces, aquí viene la parte que quiero que ustedes contrasten. Si comparamos estos cálculos que se obtienen cuando analizamos el movimiento en una sola dirección, los módulos de estos vectores coinciden con la rapidez promedio en cada situación, en cada tramo. Pero ¿qué pasa cuando incluimos la información completa? Cuando tomamos en consideración todo el recorrido. La rapidez promedio no nos da 0 metros sobre segundo. Nos da una cantidad distinta, 16 metros por segundo. Pero la rapidez promedio, por su parte, nos da 0 metros sobre segundo. Así que aquí este ejemplo, quiero que lo tomen como una situación en la que la velocidad media puede coincidir con la rapidez promedio, que son estos casos, 20 metros por segundo y 20 metros por segundo y. Pero en otras situaciones, vean que son distintos. Este tiene dirección negativa y esta también. Y no se diga de los casos o los resultados cuando se considera todo el recorrido completo. Por esa razón es que a veces nos enseñan que la velocidad es distancia sobre tiempo. Porque no nos lo dicen, pero se está considerando el caso en el que el objeto se está moviendo en una sola dirección, o sea, siempre a la izquierda o siempre a la derecha. Pero ¿qué pasa, como es en este resultado, cuando ese objeto regresa a su posición inicial? Como ven, rapidez promedio y velocidad promedio ya no son iguales. No hay manera de que este 16 se convierta a 0. ¿Preguntas, comentarios, jóvenes, hasta aquí? ¿Sí es claro entonces con lo que hay que tener cuidado a la hora de analizar la diferencia entre velocidad y rapidez promedio? Bien, vamos ahora entonces a considerar la siguiente situación. En el ejercicio que se acaba de resolver o que se les dejó de tarea, a ustedes les dieron una cierta cantidad de puntos en una gráfica posición versus tiempo. Lo que vamos a considerar ahora es una situación en la que nos dicen a nosotros la dependencia explícita de la posición de un objeto en función del tiempo. Y cuando hablo de una función, me refiero a las funciones o al mismo concepto que ustedes ven en cálculo diferencial e integral. Por ejemplo, una función f de x o la función y de x o algo por el estilo, ¿no? En las que, por ejemplo, tenemos polinomios, tenemos la función exponencial, la función coseno de x, la función tangente de x, ¿de acuerdo? A ese tipo de función me refiero. Entonces, como ven, ese tipo de elementos se construyen de la siguiente forma. Y vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos la posición de una pelota, que igual vamos a considerar que se está moviendo solo en el eje X. Y su posición, vean, aquí la función posición depende del tiempo. Yo espero que esto no se confundan. Esto que está aquí está diciendo que X es función del tiempo, X de T. No es multiplicación. ¿De acuerdo? No se vayan a confundir entonces. Sino lo que me estoy refiriendo es cuando ustedes ven en sus cursos de cálculo cosas así. Y igual a f de x. Y después les ponen algo como, no sé, x al cuadrado menos x más 2. A eso me refiero.
la variable independiente es lo que está aquí. Y entonces y depende de esa variable x. Es lo que estamos diciendo aquí. La variable independiente es el tiempo. Y la posición de la partícula, o de la pelota en este caso, depende de ese tiempo. ¿De qué manera? Ah, bueno, de esta forma explícita. Vean, 3 más 5t menos 0.25t cúbica. ¿Hasta aquí sí es clara la idea? Más o menos, profe. Ok, ¿qué falta para poderlo entender perfectamente? ¿O qué no está quedando claro? ¿Sí? ¿Qué es lo que no está quedando claro en esto que acabo de comentar? Entonces nada más se sustituye t por el valor Sí, por que le ejemplo, vayamos a asignar. exactamente. Por ejemplo, esta misma función. Sí, vamos a tomarla para que quede claro. Cuando hablamos de función, de una función, supongan que les dan esta función, x cuadrada menos x más 2, y les piden, a ver, da el valor de la función, o sea, de f de x, cuando x vale 0, por ejemplo. ¿Qué es lo que hacen en ese caso? Se sustituye en la función del valor Exactamente. x. Exacto, entonces tomamos x cuadrada, bueno, 0 al cuadrado, menos 0, más 2. ¿Y eso cuánto es? Dos solamente. Ahí está. Acaban de evaluar el valor de x en la función. Por ejemplo, otro caso sería dar el valor de la función cuando x vale menos 1. ¿Qué se tiene que hacer a continuación? Sustituimos las x con menos 1. Exacto. Entonces, menos 1 al cuadrado menos, abrimos paréntesis porque estamos sustituyendo x igual a menos 1 y a eso le sumamos 2. ¿Y eso cuánto da? 4. 4. A ver, son... Sí, Sí, porque 4. menos 1 al cuadrado es 1, menos 1 por menos por menos 1 es más 1 y más 2. Sí, exacto, 4. Ahí está. Muchas gracias. Ahí está entonces. A eso nos referimos. Cuando hablemos de que la función de posición es esta, quiere decir que si ustedes quieren conocer la posición de una partícula, pues solamente digan en qué instante quieren conocerla. Por ejemplo, a un segundo, habrá que evaluar aquí un segundo. O a los 5 segundos, pues hay que sustituir aquí en lugar de t el valor de 5 segundos. Y así, sucesivamente.
¿Ahora sí quedó claro o no del todo todavía? Sí, profe, ya quedó más claro. Ok, vale, muy bien. Bueno, entonces aquí yo les estoy proponiendo esta función que, repito, nos dice cómo cambia la posición de un objeto en el tiempo, ¿no? O cuál es la posición de ese objeto, de esa pelota en el tiempo. Así que, dependiendo de a qué tiempo ustedes quieran evaluar la función, pues van a encontrar justo la posición de esa pelota en ese instante que están evaluando. Aquí les hago un comentario importante. Esta es una función que nos habla de la posición, pero si la escribimos de forma vectorial, así se verá. Vean. La función posición depende del tiempo. Entonces, aquí está, recuerden, el vector unitario y, porque estamos moviendo, esta pelota se está moviendo en el eje X. Vean, toda esta función se ha sustituido como componente X del vector posición. Y aquí, vean, está el vector unitario, como tiene que ser. Si aquí yo les pusiera, por ejemplo, y de t, se estaría indicando que el movimiento de esta pelota o de algún objeto se realiza de forma vertical. Entonces, ¿qué vector unitario tendremos que poner aquí? J. Exacto, el vector unitario J. ¿Es correcto? Sí, el vector J. ¿Vale? Entonces ya están indicando que la posición es 100% vertical y depende del tiempo de esta forma. ¿Vamos bien? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Ahora, antes de continuar, les planteo la siguiente pregunta, porque es muy importante. Para que la ecuación que está aquí arriba dada sea dimensionalmente correcta, ¿cuáles deben ser las unidades de medida? Aquí lo puedo poner, unidades de medida de los números que aparecen ahí en esta ecuación. O sea, el 3, el 5 y el punto 25. Noten lo siguiente. Nos dice el enunciado que esta X está medido en metros, mientras que la T, que aquí aparece, está medido en segundos. Entonces la pregunta esta tiene que ver con lo siguiente. Para que la ecuación aquí dada sea dimensionalmente correcta, ¿qué unidad de medida tiene que tener el 3? ¿O será dimensional? ¿Segundos? ¿Segundos? ¿Cómo podemos Metros, verificarlo? A ver, ¿qué se les ocurre hacer para saber si ese 3 es adimensional o no lo es? Pues según yo es adimensional. Ok, es adimensional. Bueno, vamos a verificarlo. Voy a escribir la función x de esta manera. Ya no voy a poner la x de t. Se entiende, o yo espero que así lo entiendan, que depende del tiempo. Entonces voy a cambiar ese 3, voy a nombrarlo como a para hacer nuestro análisis, b por t y menos c por t al cubo. ¿De acuerdo? Bien, tiene la misma estructura. Si ahora dentro de un contexto de análisis dimensional les preguntara, ¿cuáles son las dimensiones de A, de B y C? Para que esta ecuación sea dimensionalmente correcta, sabiendo que X tiene dimensión de longitud y T minúscula de tiempo. ¿Cómo resuelven ese problema? Determinar las dimensiones de A, de B y de C.
X tiene dimensiones de longitud, ¿verdad? ¿Perdón? X tiene longitud, no, dimensiones de longitud, ¿verdad? Sí. Digamos, este es un dato conocido. Porque está medido en metros. Y como está medido en metros, es decir, pues se refiere a longitud. Eso es lo que se sabe. Dimensión de X, longitud, dimensión de la T minúscula, tiempo. Entonces, ¿cómo pueden conocer la dimensión de A, de B y de C? Aplicando el principio de homogeneidad. Ok. ¿Qué nos dice ese principio? Si lo aplicamos aquí, ¿qué encontramos? Que X igual a A X igual a... o Las dimensión de dimensiones X. de X son las dimensiones, son igual a las dimensiones de A, Muy bien. ¿Qué más? que son igual a las dimensiones de B por T, Correcto. que son iguales a las dimensiones de C por T al cubo. Correcto. Exactamente. Es lo que nos dice el principio de homogeneidad dimensional. ¿Cómo seguimos avanzando? Aplicando la propiedad de la multiplicación. Ok, muy bien. Entonces eso nos permite separar la dimensión de B por la dimensión de T en este término. Y en el siguiente nos queda dimensión de C por la dimensión de T elevado a la potencia 3. ¿Sí vamos bien aquí? Sí, profe. Sí. Vale, entonces, ¿cuál será un siguiente paso que se puede hacer? Observar que, bueno, si las dimensiones de X son iguales a longitud, Ujú. entonces las dimensiones de A también tendrían que ser dimensiones de longitud. Exactamente, exactamente. La dimensión de A tiene que ser igual a la dimensión de X, pero esto es igual a dimensión de longitud. Es decir, este A que está solo, que está dado por este 3, ¿qué unidades tiene que tener? Longitud. Ok, esa es Metros. exacto. La Metros, magnitud física es longitud y la unidad de medida, metros. metros. Entonces podemos decir Y lo siguiente. y Ajá. para B por T, bueno, si T es tiempo, entonces si observamos para que eso tenga que ser igual a las dimensiones de longitud, entonces B es longitud por tiempo a la -1. Exacto. Exactamente. Así podemos ir avanzando. La dimensión de B, para que se cumpla que la dimensión de B por la dimensión de T Sea sea igual igual a a longitud. longitud, se tiene que cumplir que B tiene que ser longitud por tiempo A a la la -1. -1. Exacto. Por lo tanto, esta B que nos aparece aquí como un 5, ¿qué unidades tiene que tener? ¿Cuáles son las unidades de medida del 5? Metros sobre segundo. Correcto. Metro sobre segundo. ¿Y qué pueden decir acerca de C? ¿Cuáles serán las dimensiones de C?
Que tiene dimensiones de longitud por tiempo a la menos Menos 3. 3. Exacto, a la menos 3. ¿Eso qué quiere decir? En el contexto de las unidades de medida, el punto 25, ¿qué unidades tiene? Metros sobre segundo cúbico. Exactamente, metros sobre segundo cúbico a la potencia 3. Aquí está. Esas son las unidades de medida de estas cantidades. Con estas unidades, ustedes garantizan que esta ecuación es dimensionalmente correcta. Es decir, pareciera que ese 3 es adimensional, pero ¿qué ocurriría si eso fuera cierto? Si el 3 fuera dimensional, no habría manera de obtener una posición aquí, porque las posiciones, recuerdan, se miden tienen dimensión de longitud. Entonces, si este 3 no tuviese unidades, ¿cómo obtenemos longitud de algo que es adimensional? No es posible. Así que ese 3 tiene que tener unidades de metro. ¿Sí es claro esto? Entonces, la ecuación, ya con todas las unidades, quedaría de esta forma. Vean, sería x de t es igual a 3 metros más, o, bueno, aquí abro paréntesis, 5 metros sobre segundo por t, menos 0.25 metros sobre segundo al cubo, multiplicado por t al cubo. Noten, si evaluamos algún tiempo, por ejemplo, uno muy fácil, un segundo, aquí en esta t, le asignamos el valor de un segundo, ¿qué unidad se obtiene al multiplicar 5 metros por segundo por ese segundo? Metros. Exacto, metros, como tiene que ser. ¿Sí lo notan? Y ese 5 metros que obtenemos lo podemos sumar con este 3 metros. ¿Y qué pasa en último término? Si evaluamos t igual a un segundo. Igual. Recuperamos también metros como unidad de medida. Y entonces ya podemos operar 3 cantidades que tienen unidades de metro. ¿Por qué eso es importante comentarlo? Porque cuando a ustedes les toque resolver ejercicios, por ejemplo, los que están en Classroom sobre estos temas, generalmente les van a decir algo así. Les van a dar la función, ahí los valores, y les van a decir, la variable X está medido, por ejemplo, en kilómetros, o en metros, como es en este caso, y la variable T en segundos o en minutos, o en horas, si se quiere. Y ya. Y a veces, al hacer los cálculos, se nos olvida que estas cantidades pudieran tener unidades para que la función sea dimensionalmente correcta. ¿De acuerdo? Así que hay que tener cuidado en ese sentido. Antes de comenzar a hacer el cálculo, cerciorémonos si hay alguna cantidad, alguna variable numérica que hay dada que pueda tener unidades. Y si las tiene, tenemos que encontrarlas. ¿De qué manera? Aplicando el análisis dimensional. Lo que vimos en la primera parte del curso. Para eso sirve, esta es la utilidad que tiene.
¿Dudas o comentarios hasta aquí? Creo que no, profesor. Ok, vale. Bueno, entonces seguimos. Vamos ahora a graficar esta función. ¿Recuerdan? Graficar es asignarle o sustituir valores, darle valores, mejor dicho, darle valores a la cantidad t, hacer las cuentas e ir acomodando esos valores que obtengamos en una gráfica, así como las que tenemos, la que ustedes construyeron en el ejercicio pasado. Esta, por ejemplo. Para la variable t igual a 0, tenemos un punto y lo ponemos en la gráfica. Para la variable t igual a 5 segundos, sustituimos en la función, operamos y el resultado que nos dé lo ubicamos en el eje vertical. Y así, ¿no? Como se hace toda la vida para construir gráficas. Bueno, aquí vamos a hacerlo un poquito diferente porque voy a definir ya no una lista. Antes, vean, teníamos esa lista. 0, 5, 10, 15, 25. Eso está bien cuando tenemos varios puntos dispersos. Pero si nosotros quisiéramos tener un mejor control sobre lo que vamos a graficar, entonces vamos a ocupar esa instrucción, np.linspace. Esta instrucción, ¿qué permite hacer? Bueno, nos permite definir un intervalo. Por ejemplo, aquí estoy diciéndole que del valor 0, 0 segundos, construye una gráfica hasta el valor de 5 segundos. O sea, la variable t solamente se va a mover desde 0 hasta 5. Y este número 3 adicional que le estoy poniendo es para indicarle a la máquina cuántos puntos quiero que tome en cuenta en ese intervalo. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver la gráfica para que esto quede claro. Y aquí vean, esta X ya no es la lista de hace rato que teníamos acá arriba. Ya no va a ser, ¿dónde está? Esta lista. Sino que va a ser la función que estamos trabajando. 3 más 5 por t menos 0.25 por el t al cubo. ¿De acuerdo? La ecuación de la posición. Si ejecutamos esto, ahí está la gráfica. En el eje horizontal, que es la variable tiempo, se está graficando desde 0 hasta 5 segundos, que es lo que le pedí aquí, de 0 a 5. Y solamente está dibujando o tomando en cuenta 3 puntos. 1, 2 y 3. Y así se vería, o así se ve, la gráfica de esta función. Y aquí está, vean, las unidades, con todas las unidades, ¿no? Esas cantidades, 3 metros más 5 metros por segundo por t menos 0.25 metros sobre segundo cúbico por t al cubo. ¿Hasta aquí? ¿Alguna pregunta, comentario? Bueno, ahora, eso que se está haciendo aquí es la gráfica de esta función, la que yo les propuse aquí arriba. Es esta misma, aquí está la gráfica. Solamente que, ojo aquí, estamos tomando en cuenta solo 3 puntos. O sea, es un objeto, una pelota que se está moviendo, pero solamente estamos incluyendo 3 puntos. Si quisiéramos obtener mayor y mejor información acerca del movimiento de este objeto, ¿qué tendríamos que hacer?
Vean, si incluyen más puntos, se mejora la gráfica de esta función. Es decir, somos capaces de incluir más información sobre la posición de un objeto, bueno, de esta pelota. Y nótese, con 3 puntos, pareciera que la partícula, esta pelota, modificó su posición de forma lineal para ir de esta primera posición, de este primer punto al siguiente. Pero si incluimos más puntos, voy a poner 10 aquí, vean que ese comportamiento ya no es como nos lo sugería al inicio, sino que es un comportamiento más suave. De hecho, se ve cómo va describiendo una curva. Esto es importante. ¿Por qué? Porque al incluir más puntos, mejoramos de sobremanera la gráfica de la función posición. Así que bueno, aquí está una parte importante. Si queremos incluir o conocer con mayor exactitud cómo es el movimiento de un objeto, cómo va cambiando la posición de una pelota, de un objeto en el tiempo, y conocemos la función que describe esa posición, entonces incluyamos tantos puntos sean necesarios para asegurar justamente ese mejor conocimiento. ¿Podemos calcular velocidades promedio a partir de esta gráfica? Claro que sí. ¿Qué necesitamos? 2 posiciones distintas y un intervalo de tiempo entre ellos. Recuerden, aquí está la ecuación para la velocidad promedio. 2 posiciones entre el intervalo de tiempo que separan estas 2 posiciones. Vamos a hacerlo aquí, por ejemplo. Vamos a escoger la posición 0. La posición en el tiempo 0, aquí voy a poner tiempo 0, la posición de este objeto fue 3 metros, según la gráfica. Ahí está. Tiempo 0, posición 3 metros. ¿Qué pasa si nos movemos, por ejemplo, al tiempo 1? ¿Cuál es la posición de esa pelota cuando vamos al tiempo 1? 8 metros. Ok, aproximadamente 8 metros. Vamos a dejarlo así. Ahí está. Ejecutamos y ahí está. Vean, nos está diciendo el cálculo de la velocidad promedio. La velocidad promedio fue de 5 metros por segundo. Podemos elegir otro instante de tiempo, uno más cercano. Por ejemplo, vean aquí el que está al lado, vale aproximadamente 0.25 segundos. Lo vamos a poner aquí. 0.25 segundos. En ese tiempo, ¿cuál fue la posición de esta pelota? Aproximadamente como 4.1 metros. Ok, 4.1 metros. Muy bien. Vamos a ponerlo ahí. Y ahí está. Vean, la velocidad promedio fue de 4.39 o 4.4 metros por segundo. Así que vean, aún conociendo la función de la posición en términos del tiempo, podemos seguir calculando velocidades promedio. ¿Cuál es el secreto? Pues simplemente elegir 2 puntos en la gráfica, los que uno quiera o los que uno prefiera, y calcular esa división que tenemos aquí. ¿Vale? Bueno, eso está muy bien, está perfecto, pero ¿qué pasa si incluimos más puntos? Voy a exagerar aquí y voy a incluir 50 puntos. ¿Qué pasa entre 2 puntos consecutivos? ¿Qué pasa con la diferencia de tiempos? ¿Qué notan? ¿Que es más amplia? ¿Sí es más amplia? O sea, entre un punto y otro. Entre un punto y el siguiente. Cualquiera que ustedes vean aquí. A diferencia de la gráfica anterior. Sí, cuando tenemos menos puntos. Es más precisa, por así decirlo.
más preciso el movimiento. La descripción del movimiento sí se vuelve más preciso, pero ¿qué pasa con la separación en el tiempo? Por ejemplo, cuando vamos a incluir 3 puntos, ¿cuál es la separación entre estos 2 puntos en el eje horizontal? $2.5 segundos aproximadamente. Vean, de este primer punto al siguiente hay una diferencia de 2.5 segundos. ¿Qué pasa si incluimos, ponerlo aquí, 10 puntos? ¿Cuánto vale la diferencia? Pero la diferencia entre el tiempo entre cada punto. La separación. Ajá, sí. Bueno, disminuye el tiempo porque son más puntos. Exacto, son más puntos y por lo tanto empiezan a quedar más cerca uno del otro. Aquí, ¿cuál es la diferencia entre este primero y el siguiente? ¿Cuánto tiempo pasa entre un punto y el siguiente? Medio segundo aproximadamente. Exacto, medio segundo. Y si incluimos más puntos, por ejemplo aquí. Un cuarto de segundo. Un cuarto de segundo. Un cuarto de segundo, exacto. Entonces, vean, entre mayor sea la cantidad de puntos que incluyamos para la gráfica, ganamos mayor exactitud a la hora de graficar, de conocer la posición. Y eso está perfecto. Pero no solamente eso, sino que vamos acortando la separación que hay entre cada punto, entre uno y el siguiente. Bueno, si eso ocurre, si eso pasa, entonces ya estamos hablando de un límite aquí. Algo que vamos a conocer como la velocidad instantánea. Cuando el intervalo de tiempo que hay entre un punto y el siguiente comienza a ser muy pequeño, como es lo que está sucediendo en este caso que les menciono cuando incluimos más puntos, la velocidad promedio se convierte en un nuevo tipo de velocidad que se conoce como velocidad instantánea. Y se aplica este límite. La velocidad promedio, cuando el límite de los intervalos de tiempo, o sea, se vuelven cada vez más pequeños, nos lleva a concluir que esta velocidad instantánea se calcula como la derivada de la función posición. ¿De acuerdo? Esa es la información que estamos encontrando. Cuando queremos ganar información, queremos ser más precisos para describir el movimiento de un objeto, entonces tenemos que recurrir al concepto de derivada. ¿Por qué? Porque mediante este procedimiento nosotros vamos a ser capaces de conocer la velocidad en el instante que nosotros querramos. Nótese, cuando queremos calcular la velocidad promedio necesitamos 2 puntos en el tiempo, ¿de acuerdo? Necesitamos una pareja de puntos en la gráfica. Cuando calculamos la velocidad instantánea, no necesitamos eso. Necesitamos solamente un punto. Y esto lo podemos ver claramente con ayuda de esta gráfica. Algo que ustedes, pues, o pueden recordar en algún curso previo de cálculo, o lo van a ver en el curso que está llevando ahora. Vean aquí, tenemos la gráfica de una función. Esta función, en ella elegimos 2 puntos. El punto A en el eje horizontal y el punto A más H. Esos 2 puntos en el eje horizontal nos llevan a considerar 2 puntos en el eje vertical, los que están aquí. Este punto A que está fijo y el punto P1 que está aquí arriba. ¿Qué pasa si esta distancia H
la vamos acortando. Vean lo que sucede. Cómo cambia la recta, cómo cambia de inclinación. Vean en la siguiente imagen. Seguimos acercando el punto P3 al punto A. Es decir, disminuimos H. Se disminuye más hasta que coincide estos dos puntos. Eso es un límite. Y este límite, si ustedes recuerdan, es la derivada, evaluada en ese punto. Quizá. La derivada es el límite cuando h tiende a 0 de esta operación. Y es lo que está sucediendo aquí. Cuando nosotros calculamos la velocidad promedio, tomamos en cuenta dos puntos. Siempre dos puntos. Pero ¿qué pasa si estos dos puntos se van aproximando uno respecto al otro? Entonces el cálculo nos lleva a tener esta idea, a tener este concepto geométrico. Así que eso es la velocidad instantánea. Podemos conocer la velocidad ya no necesariamente a partir de una diferencia de puntos, sino evaluándolo a esta función en el instante que nosotros nos interese conocer. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? No, profe. Todo bien. Bien, así que a partir de ese momento, una herramienta que vamos a tener que ocupar para seguir avanzando en el análisis del movimiento de los objetos es la derivada. Así que, bueno, pues es bueno que ustedes vayan consultando o recordando o recuperando notas de sus cursos previos en las que pues hayan visto todo lo que tiene que ver con derivadas, ¿no? Calcular máximos y mínimos de funciones, calcular valores críticos, concavidad, etcétera. Porque esa va a ser la herramienta que vamos a estar ahora ocupando. ¿Y por qué? Porque justamente si queremos mejorar nuestro conocimiento, nuestra descripción del movimiento de los objetos, necesitamos conocer la derivada de la función posición respecto al tiempo. Bien, vamos a ver el siguiente caso entonces. Vamos a conocer la función velocidad para esta función posición, para esta pelota que sabemos que se está moviendo en el eje X. Así que, ¿cuál es la derivada de esta función? Esta que tenemos aquí. ¿Cuánto vale la derivada de lo que está ahí mostrado? ¿Cuánto vale la derivada de esta función x de t?
Sería 5 metros sobre segundo menos 3 por 0.25 metros sobre segundo la 3 por t al cuadrado. Ok, muy bien. Podemos operar ese 3 por el punto 25, ¿no? Para simplificarlo. Como son números, los podemos operar. Pero es correcto entonces. Sí, esa sería la velocidad. Esa sería la función velocidad para este caso. Y aquí está. Claro, sin unidades. Aquí estoy omitiendo las unidades, pero ustedes bien pueden incluirlas. La velocidad instantánea para el movimiento de esta pelota está dado como 5 metros sobre segundo menos 0.75 metros sobre segundo al cubo por esta t al cuadrado. Si esto lo escribimos en forma vectorial, así quedará. Vean. La componente en el eje X por el vector Y. En este caso, ¿cuánto vale la componente X de la velocidad? Pues esta función que se acaba de obtener a través de la derivada. Así que esta función, vean, les permite a ustedes conocer con exactitud cuál fue la velocidad de la partícula en el instante que ustedes gusten. Evalúen aquí t igual a 0 segundos y conocerán la velocidad al tiempo t igual a 0 segundos. Evalúen, por ejemplo, 5 segundos. Evalúen aquí, sustituyan el valor, bueno, cambien el valor de t por 5 segundos, operen, hagan las cuentas, y eso les va a decir cuánto vale la velocidad a los 5 segundos. O no solamente esos valores, sino más pequeños. Por ejemplo, 0.0025 segundos. Lo operan aquí, sustituyen, hacen las cuentas con ayuda de una calculadora incluso, no importa, y lo que obtengan como resultado de esa evaluación es la velocidad de la partícula en ese instante de tiempo. Así que esa es la ventaja de la velocidad instantánea. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? Parece que no, profe. Ok, vale, entonces, bueno, vamos a dar una pausa de unos 10 minutos. Y en la siguiente sesión, que vamos a comenzar posteriormente, después de este descanso, vamos a ver, ¿no? Vamos a analizar ahora la función velocidad. ¿Qué pasa con ella? Así como lo hicimos para la gráfica de la función posición, vamos a analizar qué nos tiene que contar la velocidad instantánea en su gráfica. Bien, así que, repito, nos damos unos 10 minutos de descanso y regresamos.